Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Navarro Abogados y Consultores. Gracias por estar al otro lado, por elegirnos para asesorarnos y pasar una tarde con nosotros hablando de derecho laboral. Hoy tenemos un webinar que a nuestro juicio tiene un muy alto interés. Es una de las cuestiones que más inquieta y por las que más nos preguntan todos nuestros clientes. Al menos en este periodo en el que nos vemos sumidos en estos últimos meses, y la pregunta recurrente es, oye, ¿qué pasa cuando llegue el 30 de junio y concluyan los ERTEs por causa de fuerza mayor? Esperemos que a lo largo de esta charla podamos aclararos cuáles son las posibles soluciones y cuáles son las alternativas que tenemos para aquellas empresas que llegado ese día no hayan resuelto en su totalidad la problemática que tenían con la plantilla y que arrastraban por estos ERTEs, y por lo tanto que la charla sea enriquecedora, ilustrativa y que os pueda aportar el máximo valor posible. Antes de empezar con la temática, vamos a presentarnos. Yo, como sabéis, soy Alejandro Navarro, abogado, soy el socio director de Navarro Abogados y Consultores. Conmigo esta tarde está mi compañero Mario Íñigo, que es el manager del área laboral del despacho. Está en nuestro despacho de Madrid. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Tenemos un tema interesante hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los asistentes, a todos los que habéis tenido a bien. Como dice Alejandro, una vez con nosotros, pues de derecho laboral. Sí, creo que tenemos un tema muy interesante entre manos. Primero, por la cercanía ya de la fecha del 30 de junio, que se presenta como fecha tope para el mantenimiento de los efectos de los ERTEs por de fuerza mayor, y en segundo lugar, pues para a partir de esa fecha ver qué medidas son las que nuestros clientes y nuestras empresas pueden aplicar para de alguna manera, pues todas aquellas que no han podido recuperar su actividad de manera plena, que puedan seguir adoptando esas medidas de, bueno, pues de adecuación a la caja que van teniendo en cada momento. Vamos a tratar de hacer, como siempre, pues un webinar de lo más dinámico posible. Alguna recomendación inicial que queríamos trasladaros para que podáis seguir bien la presentación que vamos a poner a vuestra disposición es que pongáis todas las ventanas que tenéis en la pantalla en esta aplicación, que las pongáis al lado izquierdo para que podáis ver en su totalidad las diferentes presentaciones que vamos a poner a vuestra disposición. Igualmente, comentaros, como podéis leer en esta diapositiva, pues que el webinar queremos hacerlo lo más dinámico posible, y en este sentido podéis preguntar a través del chat todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo a lo largo de la charla. Intentaremos ir respondiéndolas sobre la marcha, y si las que no puedan ser sobre la marcha, al final del webinar trataremos de daros respuesta a todas las cuestiones. Si alguien tiene alguna cuestión más particular o que requiera el conocimiento de datos personales o concretos, pues sin ningún problema, en lugar de hacerlo a través del chat, al final de la presentación están nuestros correos electrónicos donde podéis hacer llegar todas ese tipo de cuestiones ya de carácter un poquito más concreto y que no conviene que aparezcan en el chat. Muy bien, pues vamos ya al asunto. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de lo que vamos a tratar. Vamos a partir del ERTE por causas de fuerza mayor que hemos estado aplicando o que las empresas han estado aplicando durante estos meses. Estos ERTEs concluyen el 30 de junio y, por lo tanto, vamos a tratar las dos principales alternativas o soluciones que vemos para cuando estos ERTEs terminen. Por una parte, los ERTEs por causas ETOP, organizativas, productivas, económicas, y por otra parte los expedientes de extinción colectivos, es decir, los llamados ERES o incluso los expedientes individuales. Estos son las dos medidas principales de las que hablaremos al principio, y luego hemos introducido dos alternativas más que tienen menor profundidad, pero que pueden dar también soluciones intermedias a aquellas empresas a las que continuar con un nuevo ERTE o ir a un ERE o un despido colectivo se les puede hacer mucho. Por lo tanto, estos son los dos grandes bloques de temas a tratar. Si quieres, Mario, empezamos con los ERTEs ETOP y vamos ya directamente a la materia que nos ocupa esta tarde. Muy bien, pues efectivamente, vamos ya con la materia. Y vamos a empezar, como decía Alejandro, con los ERTEs por causas ETOP. ¿Qué se entiende o cómo podemos definir qué es un ERTE por causa ETOP? En definitiva, un ERTE por una causa
ETOP no es más que un expediente de regulación temporal de empleo, en principio con los mismos efectos sobre los contratos de los trabajadores que aquellos que tenéis ahora mismo muchos de vosotros sobre la mesa, como son los ERTES de fuerza mayor. Entre uno y otro está en el fundamento de la aplicación de las medidas de suspensión o de reducción de jornada, que mientras en los casos de los ERTES por causa de fuerza mayor, pues precisamente es fuerza mayor, en los ERTES por este tipo de causas ETOP son causas de carácter económico, técnico, organizativo o de producción, las que justifican la aplicación de esas medidas. A continuación, pues tenéis en pantalla un poco a qué hace referencia cada una de esas 4 grandes grupos de causas que mencionábamos con anterioridad. En este sentido, las causas económicas podemos decir que hace referencia a la situación económico-financiera de la empresa y se entiende que concurren este tipo de causas cuando la situación económica es negativa y se entiende que es negativa cuando la empresa se encuentra en una situación de pérdidas, que pueden ser actuales o pueden ser previstas, o cuando existe una disminución persistente de los ingresos ordinarios o ventas de la empresa. Las causas técnicas están referidas a todo lo que se producen, todos los cambios producidos en relación con los medios o instrumentos de producción. Las causas organizativas, por su parte, se refieren a los cambios que tienen que ver con los métodos o sistemas de trabajo que existen en la compañía. Y las causas productivas, siguiendo la definición que establece el artículo 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, son aquellas que hacen referencia a cambios que se producen en la demanda de productos o servicios que la empresa intenta colocar en el mercado. Como veis, son 4 grandes grupos de causas. En nuestra opinión, en la situación actual, las causas que más se podrían asemejar, por las que con más facilidad podríamos entender que se podría justificar un expediente de estas características, serían con toda seguridad de las causas productivas, puesto que es evidente que del día 30 de junio al 1 de julio lo que no se va a producir es una recuperación de 0 a 100 de la situación, de la carga de trabajo, en definitiva, que cada una de las empresas tenía con anterioridad, ya no solo al día 30 de junio, sino con anterioridad a toda esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Por tanto, sería, desde nuestro punto de vista, ese grupo de causas las que con más seguridad nos podrían justificar, de mejor manera nos podrían justificar un expediente de estas características. Entonces, Mario, todas aquellas empresas que durante estos meses de atrás hayan estado en un ERTE por causas de fuerza mayor, podrían ahora continuar, en el caso de que no hayan resuelto su problema, con un ERTE por causas productivas. Dentro del grupo de las 4 que hay, un ERTE por causas productivas. Estarían en la misma situación que exactamente están ahora, por lo que sus circunstancias no habiendo cambiado, podrían transformarlas, ¿verdad? Sí, básicamente sería una transformación, siguiendo el procedimiento que luego más adelante veremos, pero una transformación prácticamente automática, puesto que, como os decía, no se va a producir, como es lógico, un paso de 0 a 100 en la situación de la compañía desde el 30 de junio al 1 de julio. Bien, háblanos entonces de este tipo de ERTES. Cuéntanos cuál es el procedimiento, cuáles son los plazos, qué son las cuestiones que hay que tener en cuenta para que el procedimiento se tramite con éxito y obtengamos el objetivo que buscamos. Muy bien. En primer lugar, indicar que la gran diferencia en el procedimiento respecto a los ERTES que la mayoría de vosotros habéis tenido oportunidad de tramitar o estáis ahora mismo inmersos en sus efectos, es que en este tipo de ERTES por causas, vamos a llamarlo productivas, se exige un periodo de consultas. Para llevar a cabo este periodo de consultas, en primer lugar, tendríamos que solicitar, mejor dicho, a diferentes interlocutores que tenéis ahí reflejados en la diapositiva, en la presentación, la designación de una serie de interlocutores para formar una comisión negociadora, que no es más que una comisión formada por la empresa y bien por los sindicatos, bien por los representantes de los trabajadores o bien por los propios trabajadores, para tratar de, en definitiva, ver en qué medida es posible minorar los efectos negativos que este tipo de expedientes pueden tener sobre los trabajadores, debatir, evidentemente, sobre las causas que justifican las medidas que la empresa pretende adoptar
Y, entre otras cosas, bueno, pues fijar lo que es la duración del ERTE, los criterios de afectación o el periodo máximo de permanencia y, por qué no decirlo, en algunos casos también, las posibles compensaciones o complementos. Como decía, todo empieza con la designación de esos interlocutores, que ahora mismo, con la normativa que tenemos encima de la mesa, y al menos hasta el día 30 de junio, se otorga preferencia para esa interlocución a los representantes de los trabajadores. Y en defecto de estos, en primer lugar, a los sindicatos y posteriormente a los trabajadores. Recibida la designación de esos interlocutores, lo procedente es proceder a la constitución de la comisión negociadora y a la comunicación a la autoridad laboral, tanto de esa constitución como de la apertura del periodo de consultas, junto con la entrega de la documentación necesaria, que para no hacer la exposición demasiado densa, os diré simplemente que como mínimo sería necesaria una memoria explicativa y un listado de afectados por cada una de las medidas que se fuesen a aplicar, bien de suspensión o bien de reducción de jornada. Como os decía, seguidamente se iniciaría el periodo de consultas, como en algunas materias que hemos reflejado ahí, que son las que habitualmente y con más asiduidad se suelen tratar en este tipo de negociaciones, del ERTE, criterios de afectación, periodos máximos de permanencia o compensaciones y complementos a abonar como pues, compensación sobre las prestaciones por desempleo que perciben los trabajadores, y a la finalización de este periodo de consultas, pues podríamos tener una doble situación alternativa, bien que finalizáramos con acuerdo o bien que finalizásemos sin acuerdo. En ambos casos hay que comunicar esa finalización a la autoridad laboral y a los trabajadores. En unos casos se les comunicará directamente el contenido del acuerdo que se haya suscrito dentro de esa comisión negociadora y, en su defecto, si no tenemos acuerdo, pues lo que comunicaremos será la decisión que la empresa haya adoptado finalmente respecto a las medidas que inicialmente había propuesto para su aplicación. Ese es a grandes rasgos el procedimiento, que aunque pueda parecer que es muy farragoso, por llamarlo de alguna manera, realmente en la práctica es bastante más sencillo y bastante menos confuso de lo que puede parecer con una explicación así simplemente teórica. En esencia, entonces, Mario, si no he entendido mal, son 3 hitos, ¿no? Comunicación a los trabajadores y a los sindicatos de la voluntad de iniciar un ERTE por causas productivas y, por lo tanto, constitución de la comisión negociadora, la formación de la comisión negociadora y la comunicación a la autoridad laboral de la memoria y demás, un periodo de negociación que puede surgir de él un acuerdo o no haber acuerdo. Si hay acuerdo, comunicamos a la autoridad laboral el acuerdo y estamos en ERTE. Si no hay acuerdo, la empresa decide qué hace, pero en principio hace la comunicación exactamente igual sin acuerdo y también estamos en ERTE, ¿verdad? Correcto. Esos son los cuatro hitos básicamente que tiene el procedimiento. Mira, una pregunta, porque desde el punto de vista práctico, llevar a cabo todo este procedimiento tiene su dificultad o aparentemente tiene su dificultad. Nosotros en el despacho, ¿cómo hacemos con esto? Nos encargamos de todo el procedimiento, nos encargamos nosotros de la constitución de la comisión negociadora, negociación con clientes. ¿El cliente tiene que intervenir o, por el contrario, llevamos nosotros todo el liderazgo del proyecto desde el principio hasta el final? Bueno, pues siempre que el cliente nos encarga este tipo de procedimientos, nosotros nos encargamos de dirigir y de liderar todo el proceso, realmente, para que el cliente tenga la menor carga posible sobre todo el procedimiento. Por lo tanto, nos encargamos de realizar todo tipo de comunicaciones, de diseñar cuál es la composición, cuál debe ser la composición de la comisión negociadora, de diseñar todos los documentos, incluida la memoria explicativa. En su caso, también de solicitarle al cliente y de hacer ver exactamente qué documentos son los que precisaríamos para poder acreditarlos. Necesitaremos la colaboración del cliente, como no puede ser de otra manera, para dar forma a esa memoria, porque al final es necesario que la memoria contenga datos que solamente el cliente nos puede aportar. Pero en esencia, somos nosotros los que nos encargamos de todos los documentos y de todas las comunicaciones y, por supuesto, de acompañar al cliente o de representarle, si así nos lo solicita, en esa comisión negociadora y de actuar en su nombre. Es decir, que por muy farragoso que pueda parecer dificultoso de llevar a la práctica, ninguna persona que necesite acometer un ERTE de este tipo debe dejar hacerlo por el hecho de que le resulte dificultoso, sino que nosotros o cualquier otro asesor puede llevarlo a efecto con todas las garantías y, por lo tanto, no debe dejarse pasar
la oportunidad por el hecho de encontrar dificultades en la tramitación. Háblanos de los plazos, dinos cuándo hay que hacerlo, cuánto tiempo lleva, cuándo es mejor hacerlo, cuéntanos un poquito. Bien, pues en cuanto a los plazos, realmente tenemos que marcar dos grandes momentos. Por un lado, tendríamos la fecha del 30 de junio, en la que finalizarían los efectos del Real Decreto Ley 8/2020, que ha supuesto la introducción de una serie de medidas que han permitido agilizar la tramitación de este tipo de expedientes. Como veis en la diapositiva, hemos reflejado dos fechas, 30 de junio y 1 de julio, porque es precisamente a partir de esa fecha, del 1 de julio, cuando, por la pérdida de vigencia, salvo que en estos días tengamos alguna norma que que modifique este planteamiento, como os decía, a partir del 1 de julio perdería vigencia el procedimiento establecido en el Real Decreto Ley 8/2020 y entraría en juego el procedimiento ordinario, vamos a decir, que se aplicaba hasta la aparición de esta crisis sanitaria. De tal manera que hasta el día 30 de junio, ese paso de designación de interlocutores que veíamos en la anterior presentación, en la anterior diapositiva, tendría un plazo máximo para realizarse de 5 días. Y el periodo de negociación tendría una duración máxima de 7 días. Por su parte, a partir del día 1 de julio, si, como digo, no hay ninguna prórroga de los efectos de esta normativa específica dictada con ocasión de la crisis del COVID, los plazos, como veis, se pueden dilatar considerablemente respecto a las existentes en la actualidad, puesto que la designación de interlocutores podría llegar a llevar hasta 15 días y el periodo de negociación podría extenderse también hasta 15 días. ¿De qué depende que la designación de interlocutores sea de 7 días o 15 días? Pues básicamente de la existencia o no de representantes de los trabajadores, porque si no existen esos representantes, realmente tendríamos que, o los trabajadores, para poder realizar la designación de esos interlocutores, tendrían hasta 15 días. Y digo siempre hasta 15 porque, evidentemente, si tenemos un acuerdo antes o si la designación se produce antes, se puede dar por concluido, en este caso, el periodo de negociación, siempre que exista ese acuerdo, y en ese momento finalizaría el periodo de consultas y finalizaría el ERTE, se podría poner en marcha, digamos, las medidas que se hubiesen acordado. Y entonces, a la vista de los plazos que planteas, parece estratégicamente más adecuado iniciar la constitución de la comisión negociadora antes del 30 de junio porque el plazo es más corto, teniendo en cuenta que hay que notificar a los sindicatos y ofrecerles la posibilidad de formar parte de esta comisión negociadora. Si hacemos esta comunicación transcurrido el día 30 de junio, el plazo de constitución de la comisión negociadora o de respuesta de estos sindicatos se podría dilatar 15 días si no nos contestan. Tendríamos que esperar obligatoriamente 15 días, ¿verdad? Sin embargo, si lo hacemos en junio, solo tendremos que esperar 5 días, iremos muchísimo más rápido en la tramitación del proceso. Correcto. Nuestro consejo, evidentemente, tiene que ser que se trate de iniciar, en la medida de lo posible, la tramitación del expediente con anterioridad al 30 de junio, puesto que no tenemos ninguna certeza de que este procedimiento abreviado, vamos a llamarlo así, se vaya a prorrogar más allá de esa fecha. De lo contrario, como bien indicabas tú, Alejandro, pues nos veremos en la necesidad o en la obligación de tener que esperar hasta esos 15 días en un momento dado, sobre todo en aquellos casos en los que no haya representación de trabajadores, para poder tener la certeza de que pues no hemos incumplido ninguna cuestión procesal que nos dificulte posteriormente la defensa de nuestros intereses. En todo caso... Sí, perdón. Sí. Tengo otra duda. ¿Qué pasa con los trabajadores desde el 30 de junio hasta que estamos en ERTE por causas productivas? Es decir, yo el 30 de junio tengo que levantar el ERTE por fuerza mayor, empiezo la tramitación del ERTE por causas productivas el día 28 de junio, por ponerlo por ejemplo, o el día 20 de junio. Entonces, ¿qué sucede durante esos días en los que, transcurrido el día 30 de junio, todavía no he alcanzado un acuerdo ni he hecho la comunicación a la autoridad laboral de que hemos decidido adoptar un ERTE por causa SETOP? Bien, me parece que estabas leyéndome el pensamiento porque era justo lo que se iba a comentar cuando hemos tenido esa mini interrupción. Precisamente lo que iba a indicar es que los efectos, con dependencia de que se inicien antes o se inicie después del 30 de junio, la nueva normativa, en concreto el Real Decreto Ley 18/2020, permite
también de manera excepcional para esta situación, que los efectos del ERTE por causa SETOP puedan ser retroactivos y puedan llevarse a la fecha de finalización, o puedan enlazarse, mejor dicho, con la fecha de finalización del ERTE por causa de fuerza mayor, que en este caso será el 30 de junio como fecha tope. Por lo tanto, de cara a los trabajadores, realmente lo que habría que hacer es una comunicación simplemente en la que se les informe de esta intención de tramitar este expediente, o incluso, bueno, pues de que se ha puesto en marcha el expediente y de que su situación realmente no va a sufrir ninguna modificación. Y que una vez que finalice el expediente, pues se le informará puntualmente de cuáles son las medidas que se van a adoptar de manera individual con cada uno de ellos. Muy bien, cuéntanos cuáles son las ventajas de adoptar la decisión de implantar un ERTE de este tipo, concluido el ERTE por causas de fuerza mayor el día 30 de junio. Bien, nosotros centramos un poco las ventajas en esos puntos que veis en la presentación, fundamentalmente en la flexibilidad, siempre comparándolo con lo que son pues la situación con un ERTE de causa de fuerza mayor. Flexibilidad que incide, por un lado, en la duración, que a diferencia de los ERTEs por causa de fuerza mayor, que están sujetos pues inicialmente hasta la duración del estado de alarma y ahora con la última normativa hasta el 30 de junio, el ERTE de TOP está realmente sujeto a la duración que tengan las causas que hemos alegado para impulsar y para poner en marcha su tramitación. No hay una duración máxima ni mínima en la que nos podamos mover. Se suele utilizar mucho la duración, la referencia de los 6 meses, pero es una referencia que sobre todo se utiliza por la parte social, que tiene su razón de ser, y en concreto porque, como conocéis la mayoría, a partir de los 6 meses la prestación por desempleo que perciben los trabajadores puede verse disminuida. Entonces, sobre todo cuando tenemos a los sindicatos en la comisión negociadora, pues suelen ser bastante celosos de que la duración del ERTE no vaya más allá de esos 6 meses para que los ingresos de los trabajadores se vean lo menos afectados posibles. Pero esto no implica que en un momento dado no pueda extenderse más allá de esa duración, si realmente las causas lo justifican. Flexibilidad en cuanto al número de afectados, porque a diferencia de lo que ocurría con los ERTEs de causa de fuerza mayor, que hasta que no se publicó el Real Decreto Ley 15/2020, había innumerables discusiones sobre si realmente se podía aplicar solo una parte de la plantilla, la fuerza mayor afectaba a toda la empresa. Gracias a ese Real Decreto Ley finalmente se aclaró que existía la fuerza mayor parcial, y que ahora se ha visto refrendado también con esa posibilidad en el Real Decreto Ley 18/2020. Y flexibilidad también en cuanto a la inclusión y exclusión de afectados, es decir, se pueden ir afectando y desafectando trabajadores en función un poco de las necesidades de la empresa, en función de la carga de trabajo, tiene que estar justificado y, de hecho, este es uno de los puntos que siempre suele ser objeto de negociación dentro de ese periodo de consultas que comentábamos dentro de la diapositiva de procedimiento. Ventaja que representa también este tipo de ERTE respecto a los de fuerza mayor: no es necesario el acuerdo, es recomendable, pero no es necesario. Si no lo tenemos, la empresa es la que decide qué hacer con las medidas inicialmente propuestas. No es necesaria la autorización de la autoridad laboral. Hay que informarla, tendrá una labor sobre todo de vigilancia del desarrollo del periodo de consultas y se puede dirigir tanto a una parte como a otra para, bueno, pues requerir información, preguntar, pero no es necesario que autorice nada. Y por último, como ya mencionábamos anteriormente, la decisión al final, en caso de que no exista acuerdo, va a depender de la empresa. Es decir, la empresa es la que tiene en última instancia la decisión sobre qué hacer con las medidas que inicialmente había propuesto. Aplicarlas en su totalidad, aplicar una parte, recortar el periodo máximo de duración inicialmente previsto. En fin, en definitiva, creemos que al final eso también brinda una mayor seguridad a la empresa, que no el tener que esperar a que haya un tercero, como es la autoridad laboral, que sea el que decida sobre su situación. En cuanto a ahorros y costes, los ahorros, sí, en este caso, son básicamente los salarios de los trabajadores, que la empresa puede dejar de abonar, como ocurre en el caso de los ERTEs por fuerza mayor, ya que este tipo de ERTEs por causa SETOP también generan el derecho a prestación por desempleo en los trabajadores. Ahora bien, aquí hay que hacer una precisión. A diferencia de lo que ocurre con estas medidas excepcionales que se han puesto en práctica durante los 2 últimos meses, en este caso, para que los trabajadores tengan acceso a la prestación por desempleo, será necesario que cumplan con todos los requisitos establecidos legalmente en cuanto a periodo de carencia y que se entiende por situación legal de desempleo.
Si no, pues desgraciadamente no podrán acceder a esas prestaciones. En cuanto a costes que implican, pues a diferencia de lo que ocurre con los ERTEs de fuerza mayor, que se han tramitado de esta manera, con esta normativa excepcional, este tipo de ERTE sector no supone ningún tipo de ahorro, no tiene ningún tipo de ahorro respecto a las cuotas de seguridad social, que deberán ser íntegramente sufragadas por la empresa. En este punto sí, únicamente hacer una mención, es decir, que esta situación respecto a las cuotas de seguridad social, dejando a un lado esta situación excepcional que hemos vivido con el tema de la crisis sanitaria del COVID, es la norma general en todos los procedimientos de suspensión o de expedientes de regulación temporal de empleo, en los que, con carácter general, como os digo, la empresa es quien soporta las cuotas de seguridad social. Simplemente que en este caso lo que sí ha habido es una situación excepcional que ha motivado que se hayan aplicado medidas extraordinarias, entre ellas estas exenciones de cuotas durante la duración de los ERTEs por causa de fuerza mayor. Mario, yo veo aquí dos cuestiones importantes a tener en cuenta, que son, primero, el plazo. Los ERTEs por causa de fuerza mayor tenían un plazo limitado a la finalización del estado de alarma, mientras que aquí podemos alargar el plazo 6 meses o más. El ejemplo que pones de 6 meses es por el salto en las prestaciones que percibirán los trabajadores, pero un plazo de 6 meses es un plazo largo, incluso podría ser superior, y además podríamos utilizar este plazo para establecer un plazo largo, un colchón importante para la empresa que le dé confort suficiente, y luego, en el caso de que no queramos utilizarlo, podríamos volver atrás y recuperar a los trabajadores antes, ¿verdad? Correcto. Y creo que es una de las cuestiones más trascendentes de este tipo de procedimientos. Por un lado, la duración, que nos permite, como bien dices, una duración amplia que dé cierto colchón. Incluso nos puede permitir, en un momento dado, la prórroga de esas duraciones inicialmente acordadas, cosa que creo que también es interesante porque pues nos permite ir viendo un poco la evolución de los acontecimientos e ir adaptando la duración del ERTE, la vigencia del ERTE, a las necesidades de la empresa. Y como bien decías, y pues sí, esperemos que sea así en la mayoría de los casos de los que nos estáis escuchando, si realmente hemos fijado una duración de 6 meses y a los 4 meses vemos que la compañía está en situación de recuperar trabajadores, no hay nada que impida dar por finalizado el ERTE con anterioridad a la fecha inicialmente fijada como vigencia. Y luego también puedo intercambiarlo a los trabajadores. Es decir, no necesariamente todos tienen que estar fuera o dentro, sino que pueden empezar unos dentro del ERTE y sustituirlos por otros y que la plantilla vaya, por decirlo de algún modo, rotando dentro de este procedimiento. Sí, además es uno de los pactos que se suelen utilizar, que se suelen alcanzar con verdadera asiduidad dentro de este tipo de negociaciones, porque de alguna manera lo que permiten, cuando la situación de la compañía también lo facilita, evidentemente, es que se repartan de alguna manera los perjuicios entre todos los trabajadores, de tal manera que no siempre sean los mismos los que están afectados por la suspensión o por la reducción de jornada, que tampoco sean los mismos los que disfrutan de la jornada a tiempo completo y no tienen ningún tipo de merma en ese sentido. Mario, ¿podríamos decir que este tipo de ERTE sería la transición natural desde el ERTE por causas de fuerza mayor? Es decir, la medida lógica y natural que una empresa que todavía no ha resuelto su problema con la plantilla llegado el 30 de junio sería esta, sería un ERTE por causas productivas durante un periodo de tiempo suficiente para que pueda recuperar la actividad con normalidad y progresivamente ir recuperando también a los trabajadores. Desde mi punto de vista sí es, porque realmente es la medida que da una continuidad a la situación en la que se vienen encontrando muchas de las empresas hasta el 30 de junio. Es decir, es la manera natural de continuar con esas medidas de ajuste para adecuarlas a la carga de trabajo y a la producción existente en cada una de las empresas. Y que realmente, al menos de cara a los trabajadores y de cara a la autoridad laboral, no supone un cambio ni a mejor ni a peor respecto de las medidas que se han venido aplicando hasta ahora. En todo caso, además, pues por las diferentes manifestaciones de ministros y de autoridades, parece que es precisamente las medidas que se quieren promover para evitar la aplicación de otras más drásticas con las que hacer frente a la situación que se pueda generar a partir del 30 de junio.
y por lo tanto la única diferencia sustancial de verdad en términos de números entre los ERTEs por causas de fuerza mayor y los ERTEs productivos sería que en unos ya no se ahorraría la empresa la cotización a la seguridad, la seguridad social de los trabajadores, solamente se ahorraría el salario, y en otros todavía en un 100% aquellos que tienen todos los trabajadores en ERTE por fuerza mayor, o en un porcentaje menor aquellas empresas que han ido incorporando, sí se ahorran una cantidad, ¿no? Es decir, esa sería la única diferencia en términos monetarios. Sí, efectivamente, la diferencia estaría ahí. La diferencia en materia económica está en que hasta ahora no se pagaban las cuotas de seguridad social, o se pagaba solo una parte, y en el caso de este tipo de ERTEs es algo que se está hablando de ello, pero que de momento no tenemos nada negro sobre blanco que nos permita afirmar que va a ser así. A partir del 1 de julio, pues en este tipo de ERTEs sí habría que hacer frente al pago de las cuotas de seguridad social. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos con esta medida, el ERTE Top, que como decimos parece la medida natural siempre y cuando la empresa no esté en una situación de alta complejidad o de crisis financiera tan importante que no le permita ni siquiera sufragar estos costes de seguridad social y en cuyo caso deba optar por amortizar directamente puestos de trabajo. En este caso, deberíamos de acudir a otra medida más gravosa que la anterior, ¿verdad? Que serían los despidos colectivos, ¿no? Efectivamente, tendríamos que acudir a otro tipo de medidas, ya fuesen de carácter colectivo o ya fuesen de carácter individual. Aquí nos vamos a centrar en los procedimientos de carácter colectivo, puesto que los individuales no tienen mayor complejidad en cuanto a su tramitación. En este sentido, vamos a partir de la definición de qué es o qué se entiende en nuestro ordenamiento jurídico por despido colectivo, que realmente no es más que son unos despidos realizados por las mismas causas que comentábamos antes para los ERTEs, causas ETOP, económicas, técnicas, organizativas o de producción, pero que por su volumen y por el plazo en el que se realizan, requieren de la tramitación de un procedimiento específico. En este sentido, se entiende por despido colectivo aquellos que afectan, en función del número de trabajadores que existen en la compañía, pues a las escalas que tenéis ahí en pantalla. En concreto, hablaríamos de despidos que afectan a 10 o más trabajadores en empresas o centros de trabajo de menos de 100, que afectan al menos al 10% de trabajadores en empresas o centros de trabajo de entre 100 y 300 trabajadores, y que afectan a 30 o más trabajadores en empresas o centros de trabajo de más de 300 trabajadores. Todo ello siempre que hayan sido realizados en un plazo que no supere los 90 días naturales. Aquí me gustaría hacer dos incisos. Aunque la ley, si vais al artículo 51, no establece o no habla de centros de trabajo, siempre establece únicamente como referencia a la empresa a la hora de computar el número de trabajadores, esta referencia ha sido modificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que entendió en una consulta prejudicial que se le realizó que la legislación española era más beneficiosa para las empresas de lo que permitía la legislación comunitaria al no contemplar nuestra legislación esa referencia al centro de trabajo. Esto ya ha sido matizado por nuestro Tribunal Supremo, que vino a decir que en este caso, para adecuar la legislación española a la comunitaria, pues el cómputo o la unidad de referencia para el cómputo debía ser tanto la empresa como el centro de trabajo. En cuanto al plazo y el cómputo de ese plazo de 90 días, se podría realizar un webinar solo para tratar este asunto porque ha dado que hablar y ha dado sentencias para todos los gustos. Pero la doctrina finalmente, el jurisprudencial, lo que nos ha trasladado y con lo que os podéis quedar básicamente es con que el plazo de 90 días se computa desde la fecha en la que se realiza el despido hacia atrás. De tal manera que si en esos 90 días anteriores se ha producido un número de despidos igual a cualquiera de los escalables que tenéis en la parte superior, estaremos ante un despido colectivo y deberíamos de tramitarlo conforme al procedimiento que luego comentaremos. Este tipo de despidos colectivos o los despidos objetivos en definitiva, como sabéis, tienen una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. El procedimiento para llevar a cabo este tipo de despidos, para tramitar este tipo de despidos, en esencia, es el mismo que hemos explicado para los ERTEs por causas productivas.
con la única diferencia de que el periodo de consultas puede tener una duración que puede extenderse hasta 30 días en lugar de los 15 que habíamos comentado con anterioridad. Y en cuanto a la documentación, pues será la documentación acreditativa de las causas alegadas y que variará, por tanto, en función de cuál sea esa causa que estemos alegando. Únicamente comentaros, porque así lo refleja además el Real Decreto Ley 1483/2012, que para las causas económicas sí se exige una documentación en concreto, que son bueno, pues balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria de las cuentas anuales presentadas en los 2 últimos ejercicios, y que además, si estamos alegando pues una previsión de pérdidas, tendremos que aportar un informe técnico que justifique cómo hemos realizado esa previsión técnicamente, y en el caso de que estemos alegando pues, la disminución persistente de los ingresos ordinarios, tendremos que aportar la documentación que lo justifique, que normalmente viene a ser pues, las declaraciones de IVA de carácter trimestral que va presentando la empresa, que es el documento más utilizado para este tipo de causas. Por lo tanto, tenemos otra posible medida a adoptar en caso de continuar con problemas transcurrido el 30 de junio, pero desafortunadamente esta medida tiene importantes limitaciones u obstáculos introducidos por los distintos decretos del Gobierno, ¿verdad? Que yo creo que hacen capital analizarlos con detalle para ver si realmente esta medida se puede adoptar en función de la empresa, en función del ERTE al que ha estado acogido la empresa y otros factores. Cuéntanos, Mario, ¿cuáles son las limitaciones u obstáculos que nos encontramos frente a la adopción de estas medidas? Bien, pues efectivamente, sí que existen una serie de obstáculos o de limitaciones impuestas por la última normativa publicada a raíz de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Siempre partiendo de que una situación de forma para ser beneficiarios de esas exenciones de cotización a la seguridad social, las empresas han tenido que asumir un compromiso de mantenimiento del empleo por una duración de 6 meses desde finalización de ese ERTE. ¿Qué ocurre si nos saltamos ese compromiso, si incumplimos ese compromiso que hemos asumido? Pues lo que nos marca la norma es que, en concreto el Real Decreto Ley 18/2020, es que debemos de reintegrar la totalidad de las bonificaciones a la seguridad social que se ha disfrutado por parte de la empresa durante la duración, valga la redundancia, del ERTE por causa de fuerza mayor. Y, evidentemente, los despidos por causas de TOC, ya sean individuales o ya sean colectivos, suponen un incumplimiento del compromiso del mantenimiento del empleo a tenor de la definición que contempla, como os decía, el Real Decreto Ley 18/2020. Por otro lado, el Real Decreto Ley 9/2020 introdujo también, además, una nueva limitación, un nuevo obstáculo para este tipo de despidos, que en definitiva lo único que ha hecho ha sido encarecer este tipo de despidos en la medida en que, con la prohibición de despedir por causas ligadas al COVID, por causas productivas, económicas, demás ligadas al COVID, lo que se ha dado lugar es que todas esas extinciones producidas por esa causa sean declaradas improcedentes en un momento dado ante una eventual reclamación ante los tribunales por parte de los trabajadores, con la consiguiente incremento de la indemnización, que pasaría a ser, en lugar de 20 días, pasaría a ser de 45 o 33 días por año de servicio. Como veis, son pues sobrecostes importantes, ya no solo por el importe de las indemnizaciones, que también, sino porque, pues, en caso de que estemos incumpliendo el compromiso de mantenimiento del empleo, aunque lo incumplamos con un único trabajador, porque hayamos despedido a uno solo y no hayamos tramitado un despido colectivo, realmente estaríamos obligados a devolver la totalidad de las bonificaciones disfrutadas por la empresa, que puede suponer, pues evidentemente, mucho dinero que haya que devolver. Esos son los dos grandes obstáculos o limitaciones que impone la legislación actual y la legislación extraordinaria, vamos a decir, actualmente, para este tipo de procedimientos. Entonces, Mario, una empresa que tiene a su plantilla en un ERTE por fuerza mayor no va o no podría adoptar esta medida, un despido colectivo de estos trabajadores durante los siguientes 6 meses. De hacerlo, debería de devolver el 100% de las bonificaciones, aunque solamente despidiera a un trabajador. Correcto. Es decir, ya fuese un despido colectivo, ya fuese un despido individual,
la consecuencia inmediata iba a ser que, previa actuación de la Inspección de Trabajo, como nos dice la norma, pero podría haber obligada o se vería obligada a reintegrar la totalidad de las bonificaciones, aunque estuviésemos hablando de una única extinción. E incluso, aunque no tuviera trabajadores en ERTE, si despide trabajadores y la causa alegada son las circunstancias derivadas del COVID-19, el coste del despido no sería un despido por causas objetivas de 20 días, sino que el coste sería más importante. ¿Es así? Sí, así es. Y el problema que podemos encontrarnos, y que vamos a encontrar con toda seguridad, es que va a ser muy complicado desligar las causas productivas o las causas económicas de la situación generada con ocasión de la crisis sanitaria. Realmente, salvo que estuviésemos ante una empresa que ya viniese arrastrando una situación negativa, sobre todo de carácter económico, más que de carácter productivo, o ambas, en las que como mucho se pudiese alegar pues, un empeoramiento en base al COVID, pero se pudiese acreditar al menos que la situación ya era negativa con carácter anterior, salvo esa situación, como os decía, desde mi punto de vista va a ser muy complicado desligar este tipo de medidas extintivas de la situación generada con la crisis sanitaria, con lo cual, con toda seguridad, nos íbamos a encontrar con una declaración de improcedencia en los juzgados y con la consiguiente incremento de la indemnización. Sí tendríamos una excepción al compromiso de mantenimiento del empleo, que es el evitar que la sociedad entre en concurso de acreedores si se diera la circunstancia de que despidiendo trabajadores que han estado afectados por un ERTE evitáramos un concurso, no habría que cumplir este compromiso de mantenimiento y no habría que devolver las bonificaciones, ¿verdad? En efecto, la norma sí prevé esa excepción, esa única excepción, de hecho, para el tema del compromiso para excluir, digamos, o permitir el incumplimiento del compromiso del mantenimiento del empleo, que es que la situación de la empresa sea de carácter preconcursal. De todas maneras, es una situación, pero es una excepción, mejor dicho, que está dando también, generando multitud de debates al respecto, porque, entre otras cosas, no parece muy lógico que a lo mejor una empresa en situación preconcursal pudiera beneficiarse de ellas, pudiera beneficiarse de esa excepción, y sin embargo una empresa que ya esté en concurso y que ha realizado un ERTE no pueda beneficiarse de esa excepción, porque la norma no habla de empresas en concurso, habla únicamente para evitar entrar en la situación de concurso. Con lo cual, bueno, es una excepción que está ahí, pero hay que ver qué alcance se le va a dar, porque de momento no está nada claro. Mario, ¿existe alguna previsión de que se modifique la prohibición de despido por causas ligadas al COVID una vez que se levante el estado de alarma, o no hay ninguna noticia o indicio de que esto se vaya a producir? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona un poco la situación a partir del día 30. A lo mejor antes de ese día esperemos tener alguna noticia al respecto. Ahora mismo parece que es donde se están tratando de hacer fuertes, precisamente porque lo que se trata de promover en todos los discursos que podéis escuchar, así al menos lo están haciendo llegar, es que se apliquen precisamente medidas que no supongan la extinción de los contratos de trabajo. Y con lo cual, desde nuestro punto de vista, pues no parece que vaya a haber un levantamiento de esa prohibición en el corto plazo o un aligeramiento de esa prohibición en el corto plazo. Por lo tanto, por hacer un pequeño flujograma de estas dos medidas que hemos tocado, una empresa llega al 30 de junio, al día 25 de junio, y tiene que tomar una decisión. La decisión principal sería ver si con este ERTE por fuerza mayor ha resuelto su problema o no. Si no ha resuelto su problema, el primer análisis que tendría que hacer es si transformando este ERTE por fuerza mayor en un ERTE por causas productivas durante los próximos, por ejemplo, 6 meses y ahorrándose los salarios de los trabajadores, resolvería su problema, o al menos puede intentar resolverlo esperando la recuperación de la normalidad. En caso de que la situación sea crítica y esto tampoco sirva, tendría que plantear despidos, pero solo para aquellos trabajadores que no hayan estado en un ERTE por fuerza mayor. Y estos despidos, en todo caso, tendrán un coste superior a 20 días, salvo que, como bien decías antes, haya una buena planificación de ese procedimiento y tratemos de relacionar que la causa de esos despidos no tiene que ver con el COVID, sino con causas productivas, organizativas, que vienen de atrás y que se han potenciado en este periodo de confinamiento y crisis sanitaria, ¿verdad? Así es, realmente serían un poco los cálculos que habría que hacer, porque como bien dices, pues
ya hemos explicado con anterioridad, realmente la única manera de desligar los despidos objetivos, los despidos colectivos de las causas del COVID es poder acreditar una situación anterior a la crisis sanitaria que ya fuese negativa y que se viniese arrastrando hasta ese momento. Muy bien, luego hemos querido introducir otras medidas, hablar de otras medidas, ¿verdad, Mario? Que son medidas que no tienen un calado tan profundo, pero que para empresas que no tienen grandes dificultades, a lo mejor sí pueden ser buenas soluciones. Hemos contemplado, como decíamos al principio, 2 modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y descuelgues de convenio. Cuéntanos qué podemos conseguir con ellas, por favor. Muy bien, pues pasamos a ver un poquito de qué consisten estas dos medidas, qué paralelismos tienen y en qué se diferencian. Básicamente son 2 medidas que afectan, como veis, a las mismas materias casi de manera conjunta, materias que vienen reflejadas pues, tanto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores como en el artículo 82.3 y que se concretan en la jornada, en el horario de distribución del tiempo de trabajo, en el régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento y funciones cuando las mismas excedan de la movilidad funcional ordinaria, vamos a decir, que recoge el artículo 39 del Estatuto. Hay una de las materias, que son las mejoras de acción protectora de la Seguridad Social, que únicamente puede llevarse a cabo, solamente se puede incidir sobre ella a través del procedimiento de descuelgue de convenio. Como veis, bueno, os preguntaréis que por qué realmente hay 2 procedimientos diferentes si al final las materias son básicamente las mismas, por qué nos complicamos tanto la existencia del derecho laboral. Pues bien, básicamente la diferencia está en el continente en el que vienen reflejadas, como os decía, esas diferentes materias. Las modificaciones sustanciales de trabajo, como veremos más adelante, afectan, es el procedimiento adecuado, digamos, para la modificación de condiciones que vienen fijadas en unos determinados instrumentos, mientras que si esas mismas materias, esas mismas condiciones vienen reflejadas en un convenio colectivo estatutario, tendremos que irnos a la medida del descuelgue de convenio. ¿Qué se puede afectar dentro de esas materias? ¿Qué es lo que se entiende como modificación sustancial o qué medidas son las que podemos tomar en cada una de esas materias? Pues desde, por ejemplo, hablando de jornada o de horario, podemos estar hablando, por ejemplo, de pasar de una jornada continua a una jornada partida o viceversa, de adelantar o modificar el horario de trabajo en media hora. Si hablamos de remuneración y cuantía salarial, pues está claro, es decir, podemos estar hablando tanto de una disminución salarial sin más, una reducción salarial sin más, o bien de pues que haya determinados complementos que hasta ahora se venían abonando bajo unos criterios y a partir de ahora pues se vienen abonando con unos criterios diferentes. Todas esas modificaciones requerirán de un procedimiento particular que veremos más adelante en la siguiente diapositiva y que es necesario seguir también, como en todos los casos anteriores que hemos visto, pues realmente al de ello para evitarnos sorpresas después ante una eventual reclamación por parte de los trabajadores afectados. Mira, Mario, tengo aquí algunos comentarios y algunas opiniones que han ido entrando en el chat. Si quieres, hacemos una pequeña pausa y las respondemos y luego continuamos con la exposición, ¿vale? Tengo una de Javier que dice: hola Mario, veo que entiendes que los despidos serían declarados improcedentes. Algunos ius laboralistas estiman que serían nulos por vulnerar una prohibición legal y por analogía con el tratamiento que el Tribunal Supremo ha dado a la vulneración de las cláusulas de salvaguarda del empleo de los convenios colectivos. ¿Qué opinas al respecto? Bien, es verdad que existen esas opiniones, pero vamos, realmente dentro de los foros, dentro del área laboral, son las opiniones minoritarias. Ahora mismo la opinión mayoritaria, que yo comparto por otro lado, es que realmente estaríamos ante un encarecimiento del despido. Encarecimiento que vendría motivado por la declaración de improcedencia y no de nulidad. Las causas de nulidad realmente deben estar tasadas en la ley y, de hecho, lo están en el artículo 53 en concreto del Estatuto de los Trabajadores. Todo lo que se salga de ahí, todo lo que se salga de esas causas de nulidad establecidas legalmente, no debe considerarse como una causa de
de nulidad, sino que deberá considerarse como, en todo caso, una causa de improcedencia, porque la justificación que habremos dado para proceder a esa extinción contractual ya no será considerada por la ley como una justificación válida, aunque consigamos probarla, aunque consigamos probar que la empresa está en pérdidas, que realmente ha tenido una disminución de ventas o de ingresos ordinarios, aunque consigamos probar que hemos introducido cambios en los sistemas de trabajo que obligan a adoptar las medidas extintivas que hemos comentado. Pero realmente todas esas medidas, digamos, realmente esa decisión de la empresa, aunque en otros momentos habría estado justificada y habría dado lugar a la procedencia de la extinción, en este momento, pese a concurrir esa causa ya no se considera válida a efectos legales para proceder a la extinción de manera procedente. Tenemos otra pregunta, Javier. Si no te hemos respondido y quieres repreguntar, estamos a tu disposición. Bueno, nos contesta. Yo también soy de tu opinión. Gracias, Mario. Vale. Tenemos otra pregunta de Ofimor que dice... Varias preguntas. Primero, ¿le pueden reclamar a las empresas las prestaciones de desempleo además de las cuotas de la Seguridad Social? Y segundo, ¿puede dificultarme preparar un ERTE top más adelante si contrato personal porque lo necesito a corto plazo, pero luego tengo previsto una caída de carga de trabajo? Bueno, vamos a ver. Respondiendo a la primera de las cuestiones, la empresa puede llegar a verse obligada a devolver reintegrar las prestaciones por desempleo que hayan percibido los trabajadores. Pero no sería por el incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo, sino que sería porque se considerase en ese proceso de revisión de carácter genérico que se ha establecido para los ERTE por causa de fuerza mayor, porque se considerase que ha habido algún tipo de fraude en la tramitación de ese expediente de regulación temporal de empleo. Es decir, no está ligado esa devolución al incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo, sino a la existencia de fraude en la tramitación del expediente y al haber percibido, en definitiva, por haber sido colaborador necesario para la generación de una serie de prestaciones indebidas por parte de los trabajadores. Y en cuanto a la segunda cuestión, ¿la puedes repetir, Alejandro, por favor? Claro, te la repito. Me he quedado con la primera. ¿Puede dificultarme preparar un ERTE top más adelante si contrato personal porque lo necesito a corto plazo, pero luego tengo previsto caída de carga de trabajo? Hombre, puede dificultarlo en un momento dado, pero no sería un obstáculo insalvable. Es decir, al final, si yo he tenido carga de trabajo suficiente que me haya hecho contratar a trabajadores de manera eventual en un momento dado, lo pasado no va a justificar mis previsiones a futuro, realmente. Me dificultará en la medida más que por el hecho de contratar, porque lo que habré tenido realmente es una carga de trabajo mayor durante un periodo inmediatamente anterior a la tramitación del ERTE, que me va a dificultar la justificación de las causas productivas, evidentemente, porque no será tan fácil de acreditar que venga habiendo una disminución más o menos continuada de la carga de trabajo, por ese repunte que haya podido tener en un momento dado. Pero no es tanto un problema de contratación de gente y de trabajadores como un problema de prueba y de la situación real de carga de trabajo de la compañía en un momento dado. Tenemos más, Mario. Se nota que el tema está calentito, ¿eh? Tengo de Rosa. Rosa dice, buenas tardes, tengo una duda en relación con las causas económicas. ¿Cuándo se entiende que hay una disminución persistente de ingresos? Bien, la disminución persistente de ingresos, la definición la da la propia ley realmente. Y es que debe producirse una disminución de esos ingresos ordinarios siempre, o ventas, durante 3 trimestres consecutivos. Para acreditar esa disminución de ventas debe compararse esos mismos trimestres con los trimestres idénticos trimestres del periodo inmediatamente anterior. Es decir, si estuviésemos hablando, por ejemplo, de alguien que quiere hacer un ERTE, un ERE, por causas económicas basándose en esa disminución de ingresos y queremos coger los 3 últimos trimestres, pues estaríamos hablando del primer trimestre de 2020, cuarto trimestre de 2019 y tercer trimestre de 2019. Tendríamos que compararlos con los mismos periodos de los ejercicios anteriores. Es decir, primer trimestre del ejercicio 2019
cuarto trimestre del ejercicio 2018 y tercer trimestre del ejercicio 2019. Si en esa comparativa se dan esa disminución de los ingresos en cada uno de los trimestres, estamos ante una situación justificativa de un ERE o un ERTE por causas económicas. Bien, más cosas. Tengo por aquí Calting. Y dice, ha hecho dos preguntas. Una, ¿qué comunicación inicia el trámite ETOP? Y voy a juntarla con la otra y así ya le respondemos a las dos, ¿vale? ¿Qué tiempo sería el ideal que transcurriera para argumentar el desligamiento del COVID-19? Entiendo en el caso de que queramos hacer una amortización de puestos de trabajo, ya sea colectiva o individual. Bien, vamos a ver, respecto a la primera cuestión, la comunicación que inicia el trámite del expediente es la comunicación de apertura del periodo de consultas. Es decir, una vez que ya nos han designado a los interlocutores, que ya tenemos interlocutores para poder constituir la comisión negociadora, realizamos esa comunicación de apertura del periodo de consultas y de constitución de la comisión. Y ese es el día en el que se inicia como tal el procedimiento del ERTE por causas ETOP. Respecto a la segunda de las cuestiones, a ver, no hay un tiempo determinado, es decir, cuál pueda ser el recomendable que transcurra, pues que dependerá mucho también de la causa que vayamos a alegar. Es decir, si estamos hablando de causas económicas o productivas, como os decía, va a ser más complicado de desligar de la crisis sanitaria. Si hablamos, por ejemplo, de causas técnicas o de causas organizativas y podemos acreditar que realmente lo que hay es un cambio de modelo de producción o que hemos comprado una máquina que nos permite amortizar X puestos de trabajo, pues evidentemente la acreditación será mucho más sencilla. Por tanto, tiempos, yo no me atrevería a deciros un plazo determinado porque realmente es muy difícil de determinar. Iker dice, parece que la decisión de la fecha de iniciar el ERTE por ETOP sería antes del 30 de junio para que podamos acogernos a las medidas extraordinarias derivadas del COVID, principalmente de reducción de plazos. Pero en el caso de empresas sin representantes de los trabajadores, nos vemos obligados a negociar con sindicatos en lugar de comisión ad hoc compuesta por representantes de trabajadores. ¿Lo ves como un obstáculo? No, en mi experiencia realmente con los sindicatos, en los expedientes que además hemos tenido que tramitar dentro de esta crisis sanitaria, realmente ha sido una buena experiencia, puedo decir, porque sí que puedo afirmar que su actitud ha sido de colaboración en todos los sentidos. Como obstáculo, a ver, casi es más obstáculo en muchas ocasiones, no por nada, pero simplemente por la falta de habitualidad en este tipo de materias, negociar con los propios trabajadores, porque pues requiere de muchas más explicaciones y de mucho más detalle que en una negociación con los sindicatos que normalmente están más acostumbrados. Sí puedo decir que realmente yo me he encontrado con gente muy razonable, muy concienciada de cuál era la situación real de las empresas con las que estaba negociando, y en ese sentido, pues mi experiencia ha sido bastante positiva. Vale, a cualquiera que no le respondamos o que la respuesta no le acabe de ser suficiente, que nos lo diga por el chat, ¿vale? Por ejemplo, Fimor dice, me refiero si las contrataciones son posteriores al ERTE por fuerza mayor y en el momento del ERTE top tengo más plantilla que la que tenía, entiendo, que la que tenía en el ERTE por fuerza mayor. Sí, a ver, es un poco lo que trataba de decir. No es tanto un problema de cuánta gente tenga, porque yo podré acreditar en un momento dado que esas contrataciones que he realizado durante el intervalo del ERTE de fuerza mayor y el intervalo del ERTE por causas productivas han respondido a una necesidad real de la empresa. El problema vendrá dado porque esa necesidad de mano de obra sea consecuencia de un incremento de carga de trabajo. Con lo cual, si lo que tenemos es un incremento de carga de trabajo, tenemos un incremento de producción, pues difícilmente podemos justificar una medida, ya sea de ERTE o ya sea de ERE, por causas productivas. Por tanto, el problema, como os decía, no es tanto la contratación del personal, aunque sea con carácter eventual, sino que realmente cuando vayamos a alegar que lo que hay es una disminución de unas causas productivas ligadas a la disminución de la carga de trabajo
que existe en la empresa, no vamos a poder acreditar esa disminución de la carga de trabajo, porque lo que se habrá dado será un incremento realmente de esa carga que nos ha obligado a contratar a un determinado número de trabajadores. En todo caso, Ofimor, lo mejor si quieres después es que nos envíes un correo electrónico con el supuesto concreto y te damos un punto de vista mucho más preciso atendiendo al caso concreto que tú tengas, ¿vale? Por la particularidad de cuándo se produjeron esas contrataciones, en qué momento en relación con un ERTE y con el otro. Entonces, yo creo que es conveniente que si tienes un supuesto concreto nos lo pases por un correo y te damos una respuesta lo antes posible. Luego tengo David. David dice, buenas tardes, parece que la concatenación de ERTE solo permite que se pase de uno de fuerza mayor a uno por causas ETOP. ¿Y no cabría, por tanto, la concatenación de dos ERTEs ETOP una vez se finalice el plazo por el que fue concedido el primero? ¿Esto es así? Sí, sí que cabría perfectamente. De hecho, incluso podría caber la prórroga del primero sin necesidad, incluso a lo mejor de tener que negociar un segundo ERTE si hemos tenido la precaución de contemplar esa posibilidad en el acuerdo que hayamos alcanzado, en su caso, con la parte social en el ERTE que estuviese en vigor. Pero sí, podría darse perfectamente. Si no tenemos esa posibilidad de prórroga, nos obligaría a reiniciar todo el procedimiento. Pero sí podríamos encadenar uno y otro sin ningún problema también. Luego tenemos una última, aparte de los agradecimientos de todos, tenemos una última de Calting, que dice, si la situación de la empresa no varía de la inicial a su finalización, ¿se podría prorrogar? Entiendo que habla de los ERTE top y creo que la respuesta la acabas de dar ya, pero bueno, si Calting, si esta no es la respuesta a tu pregunta, precísala un poquito y te la respondemos, pero entiendo que lo que transmites es que si no hay un cambio ni una evolución durante todo el proceso de ERTE, cuando concluya el plazo se puede prorrogar. Y la respuesta es sí, si se contempla la prórroga en el acuerdo, ¿verdad, Mario? Efectivamente, si es un supuesto que se ha contemplado en el acuerdo, la posibilidad de prórroga, pues efectivamente podríamos prorrogarlo de manera automática, o incluso hay acuerdos en los que se constituye una comisión paritaria que se llama de seguimiento del acuerdo, con la que en un momento dado podríamos llegar a acordar esa prórroga del ERTE, la prórroga de la vigencia inicial, llegado el caso. Mi consejo, en todo caso, es que siempre que alcancemos un acuerdo intentemos incluir un acuerdo de prórroga en la medida de lo posible, dejando ya concretadas las condiciones para esa prórroga, y si no es posible, pues porque al final estamos hablando de futuribles y evidentemente no siempre es fácil tener una visión a 6 meses vista o a X meses vista, la constitución de esa comisión paritaria para el seguimiento del acuerdo, y entre sus funciones pues contemplar la posibilidad de prórrogas de la vigencia del ERTE. Tengo más, Mario. En el supuesto, dice Miguel, en el supuesto de falta de representación de los trabajadores, ¿cómo recomiendas que se notifique la intención de iniciar el procedimiento a los sindicatos más representativos? ¿Por correo electrónico, por burofax, etcétera? Pues hasta ahora lo estábamos haciendo por correo electrónico. Y la verdad es que no hemos tenido problemas para llevarlo a cabo. Con el paulatino levantamiento del estado de alarma y de las restricciones, yo casi soy más partidario de hacerlo por burofax. Pero también es verdad que va a depender un poco de las ganas que tengamos de tener al sindicato en cuestión en la mesa, en el momento dado de que se entere. Yo ahora mismo, te digo, lo hemos estado haciendo por correo electrónico, no ha habido ningún problema. La autoridad laboral no nos ha puesto ningún problema tampoco con este sistema de notificación. Y, de hecho, hemos recibido respuestas, pues, tanto de unos sindicatos como de otros, en algunos casos pues, diciendo que efectivamente se iban a incorporar al proceso negociador y designando interlocutores, en otros casos declinando la invitación que les habíamos hecho para participar. Pero sí es verdad que yo a partir de ahora, en la medida de lo posible, diría que se realizasen por burofax, por un tema de seguridad, es decir, que nosotros podamos acreditar en todo momento que hemos enviado esa comunicación y que podamos acreditar el contenido de la comunicación que hemos remitido. Muy bien, pues hemos respondido... Ah, mira, hay alguna más.
Tenemos una de Karma que dice: en la presentación del ERTE Top, dado que puedes planificar la plantilla según las necesidades de la empresa, si, por ejemplo, solicitas durante una duración de 6 meses, ¿puedes tener tu plantilla durante los 3 primeros en activo y luego estar los últimos 3 en ERTE? ¿Puedes tenerlo un mes en activo, el siguiente en ERTE y luego volver a rescatarlo? Entiendo que te refieres a trabajadores individuales, no a todos los trabajadores. Claro, plantear un ERTE y durante los 3 primeros meses que no haya nadie afectado por las medidas puede resultar un poco extraño. La teoría nos dice que no hay nada. Lo que plantea es al tener un trabajador 3 meses en activo, luego que esté 3 meses en el ERTE y luego volver a rescatarlo y así. Pero de manera individual, lo que planteas de manera individual, que es lo que hablábamos un poco del intercambio de plantillas antes, ¿verdad? Bien, efectivamente, de manera individual sí que se puede hacer sin ningún problema. Y como os decía, además es uno de los pactos que habitualmente se suelen contemplar. Es decir, en un momento dado es frecuente que a lo mejor pues dentro de un periodo de duración amplio, como puede ser 6 o más meses de vigencia de un ERTE, se establezca que los trabajadores individualmente no pueden estar afectados por la medida de suspensión, sobre todo, durante un periodo, no sé, de 4 meses o de 5 meses. Para que, bueno, pues de alguna manera, aunque el ERTE tenga una vigencia superior, pues que todos, digamos, mejor dicho, para que evitar que siempre sean los mismos los que están desafectados de las medidas y que pueda haber determinados favoritismos que, bueno, pues, sobre todo cuando los sindicatos están en la mesa de negociación, son muy celosos de todo este tipo de cuestiones y no les gusta dejarlo al azar o al arbitrio de la empresa quién entra y quién sale. Entonces, sí son pactos que se suelen alcanzar con determinada asiduidad dentro de este proceso de estos procesos de negociación. Muy bien. Nos dan también las gracias. Seguimos. Vamos a ir con brevedad, Mario, a explicar estas modificaciones sustanciales del contrato que para mí tienen mucho interés en cuanto a la potencial reducción del salario. Al final, los números son los que priman en la situación actual de crisis que nos encontramos. Entonces, para aquellas empresas que con una reducción porcentual del salario de todos los trabajadores puedan tirar hacia adelante sin necesidad de hacer un ERTE o de amortizar puestos, pues sería una buena solución, porque si no he entendido mal es una decisión unilateral del trabajador, del empresario. Quiero decir, no requiere de una negociación específica, ¿o cómo es? Explícanos, por favor. Sí, os explico. Si pasas la diapositiva, os explico exactamente de manera lo más breve posible para no alargarnos tampoco en el tiempo. Básicamente, me gustaría explicar cuándo se pueden hacer este tipo de modificaciones, cómo hay que hacerlas y a qué tipo de condiciones son a las que pueden afectar las modificaciones sustanciales y, por supuesto, las consecuencias derivadas de estas medidas. Cuando, pues como hemos explicado a lo largo de toda esta presentación, de toda esta charla, se pueden aplicar este tipo de medidas cuando concurren causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Cómo se aplican? Pues se pueden aplicar de manera individual o de manera colectiva. Se entiende que son colectivas aquellas que afectan a los mismos números de trabajadores que los contemplados para el despido colectivo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de colectivas, tendríamos que seguir además el procedimiento que hemos especificado ya tanto para ERTES como para ERES, con la única cuestión o diferenciación de que aquí el plazo máximo de negociaciones de 15 días y que si no hay acuerdo, pues es la empresa la que decide también cómo ocurre en los ERTES. Todo lo que no sea colectivo, en este caso, pues será individual, serán modificaciones de carácter individual, que eso sí que son decisiones individuales de la empresa y que lo único que requiere es que se aplique, bueno, aparte de que concurra la causa, lógicamente, que se conceda un preaviso de 15 días al trabajador afectado para la implantación de la medida. Como os decía antes, al hablar un poco de la diferencia entre modificación sustancial y descuelgue de convenio, este tipo de medidas solo pueden aplicar a condiciones que vengan fijadas o bien en contrato individual, bien en acuerdos colectivos o bien condiciones de las que se denominan más beneficiosas, es decir, condiciones que sin estar escritas son condiciones que la empresa ha permitido que se apliquen de manera pues, más beneficiosa sobre las condiciones pactadas. La diferencia entre acuerdo colectivo o convenio colectivo es un matiz que, bueno, os pongo 2 ejemplos simplemente para que sepáis. Sería una modificación sustancial
de condiciones de trabajo la que afecte, por ejemplo, a condiciones fijadas pues, en un acuerdo de desconvocatoria de huelga, en un acuerdo de ERTE, en un acuerdo de ERE, a diferencia de lo que son los descuelgues de convenio que afectan a condiciones fijadas expresamente en convenios colectivos de carácter estatutario. Consecuencia de la aplicación de esta modificación sustancial, pues que el trabajador puede solicitar la extinción del contrato, una indemnización de 20 días de salario por año de servicio y con un máximo de 9 mensualidades. Importante, aunque aquí lo he puesto entre interrogantes porque hay un amplio debate sobre la materia. Y es si estas extinciones, que se producen realmente por voluntad del trabajador y no por voluntad de la empresa, computarían a efectos del incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo asumido por aquellas empresas que se han visto beneficiadas por las exenciones de cotización a la seguridad social. Nuestra opinión, mi opinión sobre la materia es que en la medida, tengo que decir, un carácter previo, que es verdad que no están contempladas entre las excepciones que el Real Decreto Ley marca para entender que no computa efectos del incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. Pero es verdad que aquí no estamos ante una decisión unilateral de la empresa de extinguir el contrato de trabajo, sino que es el trabajador el que propicia, digamos, el que manifiesta voluntad implantada por la empresa. Pero si además esa extinción viene reforzada por un acuerdo alcanzado dentro de la comisión negociadora, vemos muy defendible ante una inspección y posteriormente en un juzgado que realmente esas extinciones no deberían de computarse a efectos del incumplimiento del mantenimiento del empleo. Entonces, no deberíamos a lo mejor decirlo nosotros tan abiertamente, pero estaríamos potencialmente hablando de un camino indirecto para amortizar puestos de trabajo. Es decir, acometemos una modificación sustancial de condiciones de trabajo, ya sea en horario, ya sea en salario, ya sea en lo que consideremos oportuno, que sea relativamente incómodo o no aceptable por parte del trabajador, y esto puede provocar que el trabajador decida unilateralmente resolver el contrato y la empresa le indemnizará con 20 días además y el contrato se habrá extinguido y además se mantendría el compromiso del empleo establecido por el gobierno para aquellas empresas que se hayan acogido a un ERTE por fuerza mayor, ¿verdad? Esto sería así. Ese es un poco el razonamiento, efectivamente. Tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser prudentes en la aplicación de este tipo de modificaciones, porque sí existe una, sobre todo en la que comentaba Alejandro, fundamentalmente, o la más interesante, podemos decir, que es la de la cuantía, las que afectan a la cuantía salarial. Porque es verdad que existe jurisprudencia que ha determinado que pues determinadas reducciones salariales pueden llegar a entenderse, aunque se hayan tramitado dentro de este procedimiento, y sobre todo si son de carácter individual, pueden llegar a entenderse como demasiado gravosas para el trabajador, de manera que pueden considerarse un incumplimiento por parte del empresario. Y en ese caso, estaríamos ya no ante una indemnización de 20 días de salario, sino una extinción por incumplimiento empresarial del artículo 50 del Estatuto, que conllevaría la indemnización del equivalente a la improcedencia, es decir, a 45/33 días de salario por año de servicio. Y que además esa sí que computaría con total seguridad a los efectos de incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. Lo cual, la modificación sustancial sí nos puede suponer un ahorro de costes, puede incidir en el salario de los trabajadores, pero ojo porque si somos demasiado agresivos con la medida, nos podemos encontrar con una extinción del contrato vía artículo 50 del Estatuto y, por tanto, con una obligación de devolver o de reintegrar las bonificaciones de las que hemos sido beneficiarios. Mario, nosotros habitualmente cuando cogemos este tipo de expedientes lo que hacemos es hacer un análisis general de la situación y sugerir un porcentaje de reducción que garantice no incurrir en este problema del que estás hablando, ¿verdad? Es decir, nos encargaríamos de analizar la situación, ver las medidas a adoptar, cuáles pueden proporcionar mejor el objetivo que estamos buscando y las adoptaríamos con la mesura suficiente como para que no se asuma este riesgo, ¿verdad? Claro, nuestra labor, una de nuestras labores precisamente es el análisis de la situación de la compañía y la evaluación de cuáles sean las mejores medidas y, por supuesto, la minimización de los riesgos en los que incurra la empresa a la hora de adoptar cualquier medida
de estas características de modificación sustancial. En todo caso, ¿podrías darnos un porcentaje general, por ejemplo, de reducción de salario, un umbral en el que nos mantendríamos razonablemente seguros? Un umbral en que nos podemos mantener razonablemente seguros puede rondar el 10% de la cuantía o de la retribución salarial con carácter general. Es un porcentaje bastante razonable, por encima del cual, bueno, todavía a lo mejor podemos tener algo de margen, pero que manteniéndonos en esos umbrales no deberíamos de tener dificultades respecto a estas cuestiones de extinciones vía artículo 50, sobre todo si estamos hablando de modificaciones de carácter colectivo en las que hemos conseguido cerrar el procedimiento con acuerdo. Muy bien. Si te parece, vamos a concluir con otra de las medidas alternativas de las que hablábamos, que es el descuelgue de convenio. Otra posible solución alternativa a las que ya hemos contado y que pueden aportar algo de valor, aunque ahora nos contarás, a las empresas que necesiten adoptar medidas para garantizar su supervivencia. Sí, básicamente, como habíamos visto antes, las medidas o las materias sobre las que se pueden aplicar esta medida son las mismas que sobre la modificación sustancial. En el mismo supuesto, que se pueden aplicar en los mismos supuestos que para las modificaciones sustanciales, para los ERTES y para los ERES, es decir, cuando concurren causas ETOP. Y en este caso, dada la naturaleza del continente, que es un convenio colectivo, las medidas serán siempre de carácter colectivo. Y por tanto habrá que tramitarlas conforme al procedimiento establecido en el artículo 82.3 del Estatuto, que en esencia es el mismo que hemos venido comentando a lo largo de toda esta presentación y cuya duración en este caso de negociación tiene, como digo, una duración máxima de 15 días. Si finalizado el procedimiento del negociador hay acuerdo, pues se aplicará el acuerdo, y si no lo hay, veis toda una sucesión de pasos a los que se puede recurrir. Para no extenderme en estos pasos, yo os diría como recomendación, es decir, si no tenemos acuerdo, la recomendación sería acudir a esos órganos de solución extrajudicial de conflictos que hay distribuidos por las comunidades autónomas, ya sea el SMAC en Madrid o en Galicia, o el SERCLA en Andalucía, entre otros, o incluso al arbitraje. Porque tanto el arbitraje como la mediación nos van a dar una idea de cuál o hasta qué punto realmente nuestro planteamiento tendría buena acogida ante un juzgado, sobre todo en caso de que se produzca algún tipo de impugnación. Porque en definitiva, si al final no tenemos acuerdo o no nos satisface en ninguna de estas alternativas, la decisión sobre la aplicación de las medidas va a corresponder a la empresa. ¿Qué condiciones son las que se pueden modificar a través de este procedimiento de descuelgue? Pues son condiciones que vengan fijadas en convenio colectivo. En definitiva, con la cuestión y diferencia fundamental respecto a las modificaciones sustanciales, que en este caso no existe la posibilidad de extinción del contrato por parte del trabajador. ¿Para qué empresas puede ser esto más o menos pues interesante? Pues sobre todo aquellas que tienen unas retribuciones ajustadas a las tablas del convenio colectivo, ya sea sectorial o ya sea de empresa. Es decir, si no hay complementos por encima ni hay salarios por encima de las retribuciones fijadas en convenio colectivo, no nos quedaría más remedio, si queremos tocar el salario de los trabajadores, que acudir a este tipo de procedimiento. Entonces, la gran diferencia entre una y otra es que empresas que están pagando por encima de convenio a sus trabajadores podrían optar por una modificación sustancial de condiciones, mientras que las que estén pagando por convenio, si quieren reducir salario, podrían hacerlo, pero tendría que ser por esta vía. Correcto. Es decir, las que estén pagando por encima de convenio, en la medida en que la reducción salarial solo afecte a esas cantidades que están por encima de convenio, podrían acudir a la modificación sustancial para corregir ese exceso. Aquellas otras que, por el contrario, estén únicamente, sobre todo aquellas que tengan un convenio de empresa, que evidentemente estarán pagando conforme a su convenio de empresa, para modificar esa retribución tendrán que acudir a este procedimiento de descuelgue de convenio. Yo veo aquí un inconveniente, dada la circunstancia coyuntural en la que nos encontramos, que es la urgencia del tiempo, ¿no? Porque si vamos a una negociación para alcanzar un descuelgue de convenio y no llegamos a un acuerdo, todos y cada uno de los pasos que a priori habría que dar para conseguir que se aprobara esa medida puede que hagan que la medida sea ineficaz, porque el tiempo que va a llevarnos tramitarla
hará que a lo mejor esta medida llegue cuando ya no haga falta, ¿verdad? Esta medida puede ser interesante siempre y cuando tengamos garantizado que vamos a alcanzar un acuerdo. Sí, sí, sería una cuestión a estudiar realmente las posibilidades de acuerdo dentro del procedimiento, porque si no tenemos claro que vamos a conseguirlo, como tú bien dices, podemos encontrarnos con que al final se dilate en el tiempo, sobre todo si queremos pasar por todas esas diferentes alternativas que contemplábamos en la presentación. Como digo, se puede dilatar en el tiempo y puede al final no resultar una medida realmente que solucione la problemática, porque cuando queramos aplicarla, bueno, pues la situación de la empresa haya empeorado o ya realmente no sea necesaria su aplicación. Muy bien, pues hemos tocado todas. Por hacer un pequeño resumen, Mario, tendríamos dos medidas principales con consecuencias más gravosas, por decirlo de algún modo. Empezando por la mayor de ellas sería el despido colectivo. Después tendríamos los ERTEs por causa de TOP, que desde nuestro punto de vista, tal y como hemos comentado, sería la transición natural desde el ERTE por fuerza mayor. Y luego hay unas medidas menos lesivas para los trabajadores, pero que también pueden aportar valor, que serían estas dos que hemos comentado, las de la modificación de condiciones sustanciales y el descuelgue de convenio, ¿no? Que a través de ellos pues, podríamos hacer reducciones de salario, cambios de horarios, de jornada, cosas que faciliten la vida de las empresas durante este periodo, ¿verdad? Correcto. Este es un poco el planteamiento en general. Como bien dices, desde mi punto de vista, la sucesión lógica debería de ir, siempre que las condiciones lo permitan, hacia una continuidad de las medidas que actualmente tiene la empresa aplicadas. En este caso, pues si es un ERTE por causa de fuerza mayor, pues dar continuidad, si la situación así lo requiere, a esa medida a través de un ERTE por causas productivas, en este caso. Si con eso no tuviéramos suficiente, bueno, pues podríamos valorar cualquiera de las otras alternativas. Decir además que en un momento dado, y aunque cada una de ellas tiene su propio procedimiento, pero pueden utilizarse algunas de estas medidas como complemento de otras. Es decir, en un momento dado podemos plantear que un ERTE por causas productivas con una duración pues, más allá incluso de los 6 meses y jugar en el periodo de negociación con un recorte de esa duración, si conseguimos introducir pues, medidas de tipo de reducción salarial o de modificaciones de la jornada, si es una cuestión que pueda resultar interesante, de tal manera que podamos compaginar la aplicación de unas medidas y de otras. Pero, en efecto, bueno, la transición lógica debería de ir hacia el ERTE por causas productivas como continuación de la situación actual que viven muchas de nuestras empresas. Estupendo. Pues yo creo que con esto, Mario, por nuestra parte hemos terminado. Ahora vamos a daros la palabra a vosotros para que nos hagáis cualquier otra pregunta que os surja y que queréis que comentemos. Tengo un mensaje de Carlos que dice: estupenda webinar, muy clara y muy bien explicada. Muchas gracias, Carlos, por tu apreciación. Y, oye, a disposición de todos vosotros para aclarar cualquier duda que tengáis. Cualquier pregunta que queréis que resolvemos, aquí estamos para hacerlo. Bueno, parece que lo hemos explicado todo muy bien y que no han generado dudas. Parece que no hay más preguntas. Tuvimos una charla muy interesante justo en la mitad del webinar, que además estuvo muy bien porque fue justo después de hablar de las dos medidas estrella, ¿no? Que ya sospechábamos que así iba a ser, pues pudimos intercambiar opiniones al respecto de ellas, que eso ha sido fantástico. Por lo tanto, poco más que decir. Mario, muchas gracias. Te doy la palabra si quieres para despedirte y luego concluyo. Pues nada, simplemente agradecer a todos los asistentes vuestra participación, vuestra asistencia y, por supuesto, vuestra participación con las preguntas que han servido para, pues seguro que para enriquecer un poco más esta charla y hacerla mucho más amena. Como comentaba Alejandro, a vuestra disposición para cualquier consulta. Creo que en la siguiente diapositiva además está nuestro correo también, Alejandro, para que pueda dirigirse a cualquiera de nosotros si tienen alguna consulta adicional que realizar. Y, como os digo, a vuestra disposición para resolver todas las cuestiones que os puedan surgir con posterioridad a esta charla. Muy bien, pues poco más, simplemente lanzar un mensaje positivo. Como siempre me gusta concluir con algún mensaje positivo y en este caso el mensaje positivo es que hay muchas cosas que se pueden hacer después de estos ERTEs
por causa de fuerza mayor que concluyen el 30 de junio. Entonces, pongamos cosas en marcha, pensemos, analicemos y adoptemos medidas para que nuestras empresas, las empresas de nuestros clientes, puedan salir adelante frente a esta crisis en la que nos encontramos, de la que cada vez va quedando menos. Muchas gracias a todos por asistir. Volveremos aquí, seguro, con alguna otra temática y esperemos ir mejorando cada vez los contenidos, la claridad y la información que os transmitimos. Gracias y hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima.